Buenos días, por favor, tienen que ingresar al chat apellido paterno, materno y nombre. Bien, ahora veremos en nuestra parte que corresponde al continente europeo y los principales destinos turísticos que tiene este país, y que decíamos una de las características principales es que tiene, es decir, emite el mayor número de turistas a nivel mundial, y a la vez también son los principales países receptores del turismo mundial. Y esto debido a que cuentan con, decíamos, más del 90% del patrimonio cultural del planeta se encuentra justamente en el continente europeo. Y además, para el turismo de playa, tienen catalogadas, y sus playas están catalogadas entre las mejores, de las 20 mejores playas del mundo. Todo el sector de la Costa Brava, eh, todo ese sector hacia el Mediterráneo, hace de que este sea uno de los destinos turísticos más importantes, y también ese turismo de playa que va hacia la costa sur, ¿no? Aquí vamos a ver las características que tiene Europa como continente, y decíamos de que toda esta parte corresponde al continente europeo, y aquí encontramos la parte de Euroasia en este sector, y más hacia acá ya se encuentra el continente asiático. Entonces, desde la caída del socialismo y lo que se denominaba la Unión Soviética, que correspondía a Rusia, es de que han aparecido desde el año 1990, con la caída de la Unión Soviética, se han ido creando nuevos países dentro de lo que fue la Unión Rusa, ¿no? Y muchos adquirieron su independencia y su soberanía como países totalmente independientes. Así tenemos el caso, por ejemplo, de la ex República Yugoslavia, la de Macedonia, Albania, la República Federal de Yugoslavia. Luego tenemos Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, que toda esta parte correspondía antes a la Unión Soviética, y hoy en día, como decíamos, ya son países totalmente independientes, ¿no? Y autónomos. En el sector del oeste encontramos la península ibérica, con dos países, Portugal y España. Luego tenemos acá Francia. Luego tenemos aquí Italia, y lo que se llama la bota italiana, que termina con Cerdeña y Sicilia. Aquí tenemos Suiza,
Aquí tenemos Austria, Luxemburgo, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, que está juntamente con Irlanda, y aquí tenemos Bélgica. Luego, dentro de los países nórdicos, tenemos Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, que ya van casi hacia el sector del casquete polar. Si vamos a ver la localización, Europa es un continente de ocupación humana muy antigua y que está desarrollada en base al mar Mediterráneo, que lo tenemos acá. Es decir, toda esta parte se ha ido desarrollando y todas estas civilizaciones antiguas han estado asentadas en territorios que eran costeros hacia el Mediterráneo. Los límites de Europa son el Cabo Norte y el casquete polar, que decíamos aquí arriba. El Océano Atlántico al oeste, acá lo tenemos. El Mediterráneo y el Mar Negro, aquí tenemos el Mar Negro y aquí tenemos el Mediterráneo al sur. Y los montes Urales y el río Ural al este. Aquí están los montes Urales. Una parte está de Rusia, está hacia Europa, y otra parte está hacia Asia, que sería ese sector. Históricamente, este límite oriental se ha ido desplazando. En tiempos de los romanos fue el Danubio y más tarde el Elba, el Vístula y el Volga, que ahora es el río que delimita entre, en este caso, Europa y Asia. La superficie aproximada son más de 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene el continente europeo y es una porción de territorio pequeña. Dentro de las lenguas en Europa, tenemos dos grandes grupos lingüísticos. Tenemos las lenguas, en este caso, germánicas y anglosajonas, que están marcadas con color naranja. Las lenguas que provienen de una lengua madre, en este caso también, que serían las románicas, con color verde, y las lenguas eslavas. Dentro de las lenguas germánicas tenemos el inglés, el alemán, etcétera, como pueden ver ustedes acá. El noruego, el finlandés, etcétera, que tienen un solo origen, ¿no? O una sola raíz, que son las lenguas germánicas. En cambio, las lenguas románicas, como origen lingüístico, aquí tenemos el portugués en Portugal, el español en España, el francés en Francia, el italiano en Italia. Y es decir, estos idiomas tienen como lengua originaria o lengua madre al romano. Y las lenguas eslavas, que las tenemos en todo este sector de Europa, el esloveno, el turco. Tenemos un gran grupo también de lenguas que provienen de la lengua madre eslava. Y en otras lenguas tenemos las lenguas bálticas, que serían estas, las célticas de los celtas,
el griego, que en este caso estuviera en este sector, en Grecia, y toda esta parte de las islas griegas. La parte de los turcos, ¿no? La lengua turca, el finés y el estonio, que lo tenemos por acá. El vasco, que está acá, que es una lengua mezclada entre el francés y el castellano, pero en este caso el País Vasco está dentro de España. Luego tenemos el albanés en Albania y el húngaro en todo este sector. Si nosotros observamos, y cuando decíamos Europa es uno de los principales continentes emisores de turistas a nivel mundial, y eso debido principalmente, decíamos, porque atesoran gran parte de los vestigios, los monumentos culturales y también las mejores playas. Muestra de ello nosotros podemos establecer que más de 81 millones de visitantes, más de 81 millones de visitantes extranjeros visitan cada año Francia. Entonces decíamos, como es el caso de Francia, ¿no? Recibe 81 millones de visitantes extranjeros cada año. Entonces, es un país, pues, eminentemente, a pesar de ser emisor de turistas, es uno de los destinos turísticos más importantes en toda Europa. Tiene grandes atractivos que los vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Y estos atractivos, lógicamente, que atraen a turistas del continente europeo, pero también atrae turistas de todos los otros continentes. Es decir, imagínense 81 millones de turistas recibir cada año. Eso significa un movimiento económico muy grande, extremadamente grande, ¿no? Y lógicamente que también ese gasto turístico y la generación de esos recursos económicos, ¿no? De esos recursos económicos son grandes, y por eso que la industria del turismo es realmente una gran generadora de recursos económicos, como también generadora de fuentes de empleo a nivel mundial. Ahora vamos a ver el caso de España. Casi recibe 57 millones de turistas extranjeros. Entonces, es otro de los destinos turísticos fundamentales
Y que el país hoy en día habíamos visto cómo con el problema de la pandemia, habíamos nosotros materializado, si vale el término, se ha materializado como afectado, ¿no?, la economía de estos y que son denominados países ricos, como ha generado un déficit económico en toda Europa. Y es lógico, ¿no? Porque si nosotros vemos estas cifras, casi 57 millones de turistas por año, es pues impresionantemente grande el arribo de estos turistas y la cantidad de dinero que dejan en estos países, y lógicamente la generación de fuentes de trabajo en hoteles, en restaurantes, en transporte turístico, o sea, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte lacustre, transporte terrestre, las empresas de viajes, los grandes tour operadores. Habían operadores como es el caso de Thomas Cook, que manejaba por año más de 5 millones de turistas, haciéndolos visitar por Europa. Entonces, es pues impresionantemente grande los montos económicos y de dinero que generan el turismo. Y con seguridad que una vez que pase la pandemia, seguramente estas cifras van a aumentar mucho más, porque las personas se encuentran encerradas en sus ciudades, en sus países, ¿no? Y todavía están con el temor de poder viajar a diferentes destinos turísticos del mundo. Entonces, estas estas cifras van a ser mayores todavía que aquellas que las que estamos viendo ahora, los próximos años, una vez que la pandemia pueda desaparecer. Preguntas, o por lo menos minimizarse, ¿no? ¿Tienen preguntas? No, dicen, está por ahora todo ¿Está claro. claro? Perfecto. Otro país receptor de turistas a nivel mundial es Italia. Italia, con más de 46 millones de turistas que visitan cada año este país, y son turistas extranjeros, porque independientemente también hay en todos estos países turistas de su propia nacionalidad, es decir, españoles que visitan España, franceses que visitan Francia, visitarán París, visitarán Lyon, etc. Aquí estamos hablando solamente de turistas extranjeros, ¿no? Entonces, imagínense con el turismo nacional más cómo será ese movimiento. Entonces, Italia recibe 46 millones de turistas extranjeros por año, y lógicamente que estos se van diseminados en las diferentes regiones que tiene Italia, desde la región de Cerdeña, Sicilia, Romagna, y un sinnúmero de regiones donde están asentadas las grandes ciudades italianas, ¿no? Y en este caso, Italia es uno de los países que tiene también uno de los el mayor número de monumentos y de vestigios de una de las civilizaciones más grandes que ha existido en el planeta, y que ha sido la civilización romana.
Han habido épocas en que Roma, es decir, y la afluencia y el dominio de Roma llegó casi a toda Europa, antes de la creación, inclusive antes de la era cristiana, ¿no? Desde la época de los Césares, Roma fue tan grande, con un ejército inmensamente grande, con los, en este caso, con los patricios, que eran los nobles, ¿no? Y lógicamente, claro que existía la clase de la plebe, que era el pueblo. Entonces han habido periodos en que el Imperio Romano ha tenido la época, el Imperio de la República, el Imperio de la Monarquía, etcétera, pero siempre se ha visto esa expansión territorial que ha tenido Italia y que ha influido en casi todo el continente europeo, porque hay un dicho inclusive que hoy se lo sigue repitiendo desde hace más de 3000 años. Y dice, todos los caminos conducen a Roma. Y no es una metáfora, sino que es literal, porque en ese entonces a los caminos se llamaban la vía Apia, las vías, y todos los caminos eran empedrados o enlosetados con piedra. Y toda Europa, casi todo el continente europeo, los caminos estaban enlosetados en la época de los romanos. Una de las grandes ingenierías, por ejemplo, que se ha desarrollado en Italia, y esa inclusive nos las han legado los españoles a la América cuando llega Cristóbal Colón, es el sistema de riego, por ejemplo, para regar los campos fértiles para la producción agrícola y también la toma es decir, de agua para las poblaciones. Y son ductos que aquí en esta portada, ustedes vemos en esta fotografía, este es el Coliseo Romano, pero bajo estas mismas características y más ese mismo trazo arquitectónico, siempre el arco de medio punto han trabajado los romanos. Entonces, hacían construcciones con estas características y todos estos arcos. ¿Dónde está el borrador? Aquí vamos a dibujar un poquito mejor. Entonces, ellos construían arcos y aquí arriba traían el ducto, los canales de agua. Entonces, desde las altas montañas, si aquí estaban las montañas, el agua traían de aquí, pero pasaban por estos ductos hasta llegar a las poblaciones. Y este tipo es decir, de arquería, nosotros la hemos visto, pues, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, la hemos visto en Cartagena de Indias, la hemos visto en el Perú, en Arequipa, la hemos visto en Lima, cómo ha influido esa ingeniería hidráulica de la época de los romanos, que también se la ha visto mucho
todos los países de Europa la han aprendido y lógicamente que los españoles también la han traído hacia la América, ¿no? Entonces, es por eso que Italia se caracteriza por tener una de las arquitecturas más hermosas, un manejo espléndido en la talla, por ejemplo, en tallar los grandes obras de arte en mármol, ¿no? Como fue el artista Miguel Ángel y todos aquellos que realmente nos han legado obras hermosísimas en tallado, en pintura, en arquitectura. Luego tenemos el Reino Unido, todo lo que sería Gran Bretaña y el Reino Unido, que más o menos recibe 30 millones de visitantes extranjeros cada año. Otro de los destinos fundamentales también dentro de Europa es todo lo que vemos desde Londres, ¿no? Y toda la parte de Inglaterra, todo el Reino Unido. Son 30 millones aproximadamente de turistas que cada año recibe. Luego tenemos Alemania con 28 millones y medio casi de turistas extranjeros que reciben anualmente y que lógicamente lo primero que van a visitar seguramente en Alemania, los turistas, lo primero que visitan es Berlín, porque no nos olvidemos que en la época del socialismo de la Unión Soviética, Berlín estaba separada, la ciudad de Berlín, con un muro, y se llama el Muro de Berlín. Y a partir del año 1990 ya se deshibe el Berlín, se deshibe el muro y Berlín se unifica con la Alemania porque en más de 50 años, en la Segunda Guerra Mundial, las familias fueron divididas, separadas, ¿no? Es como si aquí en la ciudad nos pusieran un muro en la Melchor Pérez Holguín. A este lado es la Alemania, la Cochabamba del este y al otro lado es la Cochabamba del oeste y nadie se puede mirar porque todos estaban con centinelas, con guardias, con soldados, ametralladoras y todo eso. Por más de 50 años Alemania ha estado, en este caso Berlín, ha estado dividida hasta que por fin se logró la unificación con la caída, y eso fue con la caída del régimen socialista, comunista de Rusia. Aquí tenemos Rusia, que recibe casi 25 millones de turistas, y tomamos en cuenta de que Rusia tiene, es decir, desde la época de los zares eran los reyes, antes de que existiera la Revolución Rusa, que fue en el año 1910, creo, si no me equivoco, 8, 10, ¿no? Entonces existían también en este caso la nobleza, y la nobleza rusa, ¿no? Estaba, y la familia, en la familia real rusa eran los zares. Y el último zar fue Nicolás II, que una época muy dura para Rusia porque hubo una época de mucho frío. Rusia es un país demasiado frío, toda la parte de Rusia es demasiado frío, y Rusia se extendía pues casi hasta el Polo Norte, ¿no? Y la hambruna, los pueblos casi estaban muriendo de hambre. Entonces los trabajadores, porque ya existen en este caso el régimen de los asalariados, es decir, gente que trabajaba en las primeras fábricas, porque ya entramos a la época moderna donde se descubre la máquina de vapor y todo eso. Entonces se sublevan los bolcheviques, etcétera, y derrocan al rey, que en este caso es el zar, y el último de los zares es Nicolás II. Los matan, los fusilan,
y de esa manera que se crea la Unión Soviética, ¿no? Donde el principal país era Rusia. De la época del zarismo, de los zares, entonces quedan todos estos monumentos hermosos, hermosamente construidos, inmensamente grandes, esplendorosamente bellos. Y a partir del año 90, porque antes en la época del socialismo, del comunismo en la Unión Soviética, nadie podía entrar ni nadie podía salir de la Unión Soviética. Entonces no existía el turismo, no podían entrar extranjeros. A partir de esa época de los años 90, ya la ex Unión Soviética y sus demás países que se van independizando de la ex Unión Soviética, ya van viendo también una fuente de generación de recursos económicos en el turismo, ¿no? Entonces, estas obras que nosotros de la arquitectura medieval, ¿no? Las podemos ver, y del Renacimiento, nosotros las podemos ver también en Moscú, la capital de Rusia, y que son hermosísimas construcciones. Y con razón que este país, ya habiéndose aperturado al turismo, son casi 25 millones de turistas que reciben. Austria recibe 23 millones de visitantes extranjeros y aquí se caracteriza por mucho paisaje, es decir, este tipo también de construcciones y de arquitectura, que a pesar de que las grandes ciudades europeas tienen su parte moderna en su trazo arquitectónico urbanístico, pero han sabido conservar muy bien la parte histórica, cultural, y todas estas viejas construcciones han sido restauradas y las construcciones y las edificaciones nuevas y la parte moderna de las ciudades están alejadas casi en todas las ciudades, no en todas ellas, en algunos otros casos, en algunas ciudades de Europa, lo moderno está al lado de lo antiguo, ¿no? Pero por lo general la parte antigua ha sido separada y las nuevas construcciones y las nuevas ciudades han sido edificadas también con ese modernismo grande. Ucrania, que es un país que pertenecía antes a la ex Unión Soviética, recibe 21 millones de turistas extranjeros y lógicamente estos turistas van por playa, van en cruceros, es decir, todos estos países tienen una oferta turística muy grande decíamos, desde la parte cultural, ¿no? Desde la parte eminentemente cultural para mostrar sus monumentos y toda esa trayectoria de la historia de los pueblos más antiguos, ¿no? Desde los pueblos mucho más antiguos, de hace 3.000, 4.000 años atrás, hasta la época de la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Contemporánea, ¿no? Donde han ido dejando edificaciones y han ido dejando monumentos estos países europeos, los cuales hoy en día nosotros podemos visitarlos y podemos complacernos con esas características arquitectónicas y poder decir, estas piedras, estos muros tienen 2000 años y si estos pudieran ahora hablar, si estas piedras pudieran hablar, las historias que nos contarían, porque todo está plagado, estas ciudades, de un gran legado histórico, ¿no? En estos miles de años que han ido transcurriendo y que han ido desarrollándose con diferentes pasajes de la historia, desde guerras, pasiones, arquitectura, nuevos estilos arquitectónicos, el arte, las artes en general, todas han tenido la cuna principal que ha sido
Europa. Luego tenemos Grecia, con 16 millones y medio de turistas extranjeros que visitan anualmente. Y Grecia se caracteriza fundamentalmente porque es un conjunto de islas, ¿no? Y toda la arquitectura que nosotros vemos en Grecia tienen estas características. Es decir, especialmente la parte lacustre y la parte de la costera, ¿no? Hacia la costa y hacia los lagos. Entonces, construcciones blancas, inmensamente blancas, y también construcciones de paredes azules. Entonces, Grecia se caracteriza por sus cruceros, por hacer visitas a los cruceros, por su gastronomía y también por su hermosa arquitectura. Polonia, que era un país de la Unión Soviética, también ahora, es decir, recibe casi 14 millones de turistas extranjeros por año y lógicamente los turistas van a disfrutar de estas características arquitectónicas de la historia, las tradiciones, visitar las playas, visitar los museos y los monumentos, ¿no? ¿Tienen preguntas? No, Lisa. Una consulta. ¿El licenciado Cristian ha hablado con ustedes? Se refiere al cambio de horario, ¿verdad? Que van a ser más periodos con No, claro, usted. solamente es un día que vamos a llevar. El día lunes, hoy día. Nos habló. Sí, En eso han quedado con él, ¿no? Sí, sí, todos licenciado. los lunes con usted y los martes con él, Cristian. Sí, eso es. Entonces, de todas maneras, yo este material, este video, voy a, los links, voy a subir, yo subo una hoja Word con los links de del video, por ejemplo, de este video, para que ustedes descarguen del Mood, pero voy a poner 2 videos más de apoyo a, sobre la temática y sobre los atractivos turísticos que correspondan a los países que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y son videos que duran también 25 minutos, que los he grabado yo. Y ya dice. Ya, y también voy a poner, siempre también están las presentaciones del PowerPoint en el Mood. Y la lista del chat. Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Listo, Lisa. Muchas Ya, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Hasta licenciado. luego, que les vaya bien. Igualmente.